Es muy hermoso ver jóvenes tan chicos, algunos de ellos con 14 años, otros con 18, que puedan tener la convicción de haber tenido un encuentro personal con Dios. El encuentro con Dios no va por edades. Sí tenemos que tener la suficiente capacidad para poder comprender lo que es el plan de salvación que Dios tiene para nosotros, para el hombre. Pero ustedes han escuchado ahí algunos chicos que cuentan que a los 5, a los 6 años, con una fe tan sencilla y con poca comprensión que pueden tener a esa edad, han podido entender qué es lo que Dios tenía para ellos, ¿no es cierto? Hace 2 días atrás tuvimos un hecho muy lamentable, ¿no es cierto? Un hecho trágico acá en la ciudad de Monte, con 4 personas que fallecieron en un accidente de tránsito, ¿no? 3 jóvenes de nuestra iglesia venían ahí en ese micro y por lo menos 6 más no abordaron el micro ese día por diferentes causas, ¿no? Que a veces suelen tomar ese micro para venir. El Señor les ha cuidado. Uno de ellos es David, el primero que estaba contando su testimonio, que venía casualmente abajo, ¿no? De donde estuvieron los chicos fallecidos, ¿no? Y cuando pensamos en cosas así, además de pensar y tener que orar por las familias, porque realmente no hay palabras de consuelo que uno le pueda dar a un padre que pierde un hijo, ¿no? Generalmente estamos preparados porque es la ley natural de la vida, que en algún momento vamos a perder a los padres y hasta el cónyuge puede llegar a pasar, uno de los dos va a morir antes, ¿no es cierto? Pero perder a los hijos, no, nosotros no estamos preparados para eso. Y tampoco hay muchas palabras que le puedas decir a una persona que ha perdido al hijo, ¿no? Más que orar y esperar que Dios le consuele y que realmente lo haga de una manera que nosotros no podemos hacer. Pero sí lo que vemos es que no hay edad para terminar con la vida en este mundo, ¿no es cierto? No hay ni edad ni hay momento. Chicos que están en la plenitud de su vida, estudiando, aprovechando su tiempo y que de repente no están más entre nosotros. Entonces podemos pensar que realmente ninguno de nosotros, hay veces hay cosas que nosotros las decimos y las tenemos y que las sabemos, pero a veces no tomamos el real peso, la real dimensión de lo que eso significa, ¿no? Que somos todos mortales y que en cualquier momento puede terminar nuestras vidas. Todos lo sabemos. Nadie de los que están acá van a decir, no, yo tengo asegurado tanto tiempo. Todos lo sabemos. Pero cuando llegamos a hechos así, a momentos así, tomás una verdadera dimensión, un verdadero peso de lo que significa eso, y también uno empieza a tomar un verdadero peso de lo que es verdaderamente valioso, o lo que es importante en la vida, ¿no? Porque cuando el día que nosotros muramos no nos vamos a llevar nada, solo van a quedar los hechos que hayamos hecho, y nos vamos a encontrar frente a Dios. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer en esta vida, podamos conquistar, podamos tener, va a quedar. El título que hayamos tenido, el trabajo, los bienes, lo que sea, van a quedar. Y nos vamos a encontrar, como decía Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Y desnudos y sin nada nos vamos a encontrar frente a Dios, frente al Creador. Aquel Creador que nos ha creado para estar en relación con nosotros. Dios no creó al hombre para llenar la tierra. Es un mandato de sojuzgar y de llenar la tierra, de reproducirnos y de que haya gente en el mundo. Pero Dios creó al hombre no para condenarlo, no para establecerle reglas que no pueda cumplir, sino para tener una comunión, una unión, una relación con el hombre, una relación con cada uno de nosotros. Si nosotros fuéramos al libro de Génesis, cuando Dios crea a Adán y a Eva, veríamos a Dios hablando. Yo estoy seguro que la mayoría tienen Biblia de los que estamos acá, y si no la tienen, antes de irse pueden pedirnos una ahí en el escritorio y les vamos a dar. En el libro de Génesis encontramos a Dios creando. Dios crea al hombre, a Adán y a Eva, y le vemos allí teniendo una relación, hablando con el hombre. Aun cuando Adán y Eva pecan, Dios dice que se paseaba en el huerto y lo llama a Adán, que se había escondido por causa de su pecado, y le dice, pero Adán, ¿dónde estás? Y acá estoy escondido, dice, ¿no? Y lo vemos a Dios hablando de una manera directa con el hombre. Porque para eso había sido creado el hombre, y para eso hemos sido creados nosotros también. El Creador nos ha creado para tener una relación con nosotros. Ahora,
hay un problema que todos nosotros tenemos, que fue el problema que tuvo Adán. Adán tuvo que ser expulsado del Edén. ¿Por qué? Porque había pecado, había desobedecido a Dios. Y ninguno de los que estamos acá podemos decir que no tenemos pecado. Todos nosotros tenemos pecado, eso lo sabemos muy bien. Es una cuestión racional, ¿no es cierto? La aceptación de que no somos perfectos y de que delante de Dios todos tenemos pecados. Inclusive no tiene nada que ver con la moral, porque hay personas ateas que no conocen a Dios, de la religión que fuera, que tienen una moral excelente. Ser cristiano no es sinónimo de tener moral. Ser cristiano es sinónimo de tener una relación con Dios, pero una relación que no está basada en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Él hizo por nosotros. Y cuando nosotros vamos pasando las hojas de la Biblia, vamos siempre encontrando a Dios tratando de reconciliar al hombre consigo mismo, tratando de mostrarle al hombre la necesidad que tenemos de tener una relación con el Creador, tratando de mostrarnos a nosotros de que un día vamos a morir, que no sabemos cuándo va a ser ese día, y que ese día, cara a cara, frente a frente con Dios, Dios nos va a decir, como le dijo a Adán, ¿por qué te escondes? ¿Por qué pecado? Ahora, ¿cómo nosotros podríamos llegar a tener acceso a la presencia de Dios eternamente con el pecado que está en nuestras vidas? Siendo un Dios santo. Si nosotros tenemos la casa limpia, tenemos todo bien, no dejamos que nuestros hijos entren embarrados o a jugar a la pelota en el living, ¿no es cierto? Porque tenemos la casa en orden y no permitiríamos que se ensucie de esa manera. Como Dios, un Dios santo, que no es solo que practica la santidad, sino que es la santidad misma, la santidad absoluta, podría permitir que seres como nosotros, pecadores, estén para siempre en su presencia. ¿Podría Dios convivir con el pecado eternamente? Eso sería un imposible. Entonces nos damos cuenta de que el pecado que nosotros tenemos en nuestra vida es la barrera, es el límite que tenemos, es la obstrucción que tenemos para poder tener una relación con Dios. ¿Cómo podemos nosotros saltar esa barrera, sacar esa barrera? Hacer que esa barrera de pecado que nos separa de Dios deje de estar. Y poder tener entonces un camino libre de llegada a Dios. ¿Podríamos nosotros, por ejemplo, hacer obras, hacer determinadas cosas para que Dios nos otorgue el camino al cielo? Bueno, si nosotros lo pensamos racionalmente, tendríamos que decir que sí, ¿no es cierto? Porque diríamos, bueno, si yo puedo hacer suficientes cosas para merecer el cielo, me lo tendría que poder ganar. Sin embargo, la palabra de Dios dice de que por más que buenas cosas que hagamos, por más buena moral que hagamos nosotros, que tengamos, siempre vamos a tener pecado, vamos a tener un pecado. Una persona que comete un delito no puede llegar delante de un juez y decir, durante 40 años no cometí delito, solamente esta vez cometí delito. Entonces, bueno, como es uno solo, tenés tanta cantidad de buenos hechos, buenas acciones, tantas veces te peleaste con alguien y no le hiciste nada, esta sola vez mataste o esta sola vez dañaste, entonces quedas libre, porque son más la cantidad de hechos buenos que la de malos. Entonces tendríamos que quedar libres. Y no sucede así. Ustedes saben que delante de un juez somos condenados por un hecho. No importa la trayectoria, por ahí la pena es menor, pero sos condenado. Uno no puede asaltar un banco y decir, en 40 años no asalté nunca un banco, solamente una vez, entonces sos libre. No, sos condenado por ese hecho. Y delante de Dios, por más que tengamos nosotros buenas obras, que son válidas, que son bárbaras, no podemos llegar delante de Dios y decirle, mirá, todas estas cosas buenas hice, sí, pero ¿y estas malas? Efesios, la palabra de Dios, en capítulo 2, versículo 8, dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. No hay obras que nosotros podamos hacer que eliminen el pecado de nuestra vida. Entonces nos encontramos con una barrera de pecado que por nuestros medios no la podemos quitar. Por más buena moral que tengamos, por más buenas obras que tengamos, no hay forma. El pecado que hicimos sigue estando ahí. El delito por el cual somos condenados, aunque sea uno, sigue estando ahí. Y Dios nos ha creado para tener comunión con Él. Nos ha creado para estar en el cielo.
Pero ese pecado que tenemos, aunque sea uno, nos separa del cielo. Hace imposible que Dios nos pueda aceptar en el cielo. Ahora, ante la realidad de que no sabemos en qué momento vamos a morir, tenemos que estar preparados hoy para ese encuentro con Dios. Hay un pasaje en las Escrituras que habla casualmente del bautismo, de una persona que se le llama aquí el etíope. Era un funcionario o un esclavo, un siervo de una reina, en Hechos capítulo 8. Y dice la palabra de Dios que un ángel del Señor habló a Felipe, uno de los apóstoles del Señor, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándice, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Este es un relato bíblico en el que un hombre de Dios, Felipe, se encuentra con un eunuco, con un siervo, con un etíope acá, que estaba genuinamente interesado en conocer a Dios. Ahora, fíjense que este etíope no venía de hacer negocios, dice que estaba sobre los tesoros de la reina, pero venía, en los primeros pasajes te dice, de Jerusalén de adorar. Había estado en el templo ahí. No solo que había estado en el templo, sino que estaba leyendo las Escrituras, camino, dice, a su casa, estaba leyendo en voz alta las Escrituras, la palabra de Dios. Pero cuando llega Felipe y le habla, le dice: ¿entendés lo que lees? No, no entiendo. ¿De quién habla esto? No entiendo, no sé. Y dice que Felipe le tiene que compartir, le tiene que predicar el Evangelio de Jesús. Y luego de que le predica el Evangelio de Jesús, el etíope dice que cree, verdaderamente cree de corazón que Cristo le ha salvado, que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora, el etíope estaba en el templo, pero el templo no le salvaba. El etíope estaba conociendo cosas de Dios, pero conocer las cosas de Dios, conocer la palabra de Dios no le salvaba. ¿Qué es lo que salvó al etíope? Salvó entender que Jesucristo había muerto por sus pecados y creer de todo corazón en Él. Cuando llegan a muchas aguas, el etíope le pregunta a Felipe, dice: ¿me puedo bautizar? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y allí la condición para ser bautizado, que dice: ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y esa declaración tenía mucho encerrada en sí mismo. El Hijo de Dios es Dios. Cristo es Dios mismo. Pero a la vez era aquel que hacía poquitos días había sido crucificado y había resucitado allí en Jerusalén. Entonces, creer que Cristo era el Hijo de Dios es creer que el mismo Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y fue ese que había muerto en la cruz y había resucitado al tercer día. Y cuando le pregunta allí si cree, la palabra creer tiene muchas implicancias, ¿no es cierto? Uno puede creer
Y la palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Los demonios creen que Dios existe? Claro que creen que Dios existe. ¿Le han visto? Creen que Dios existe. ¿Van al cielo? Los demonios no van al cielo. Entonces, creer solamente por el hecho de la existencia o de comprensión no es suficiente para ser salvo. ¿Qué implica esa palabra creer que se menciona allí en el original, en el griego, en el idioma en el que fue escrito? Significa creer, pero depositando confianza. Creer confiando. Depositando mi confianza en esa persona que creo. Y cuando el etíope acá le estaba diciendo, creo que Jesús es el Hijo de Dios, estaba diciéndole, confío en que el hecho de que la segunda persona de la Trinidad se haya hecho hombre, haya venido a morir a la cruz por mis pecados, es suficiente para que yo pueda ser salvo. Y entonces le dijo, bueno, entonces te voy a bautizar. Y cada uno de los jóvenes que van a ser bautizados hoy acá, por eso se les hace pasar y que compartan ellos con su propia voz lo que han hecho, están confesando de que un día aceptaron a Cristo como su Salvador. Ninguno de ellos, ni yo, ni ninguno de los que estamos acá podríamos pararnos y decirnos, yo me voy a bautizar porque soy una persona buena y merezco que me reconozcan. No, no tiene nada que ver. Todos los que están acá están diciendo, creo que Jesús es el Hijo de Dios, creo que Él me ha salvado, creo que el pecado que está en mi vida me separaba de Dios como le separó a Adán. Y el día que me encuentre frente a Dios, sea hoy, mañana o dentro de algunos años, quiero poder tener mis pecados pagos porque confío en la obra de Cristo. Ahora, si la barrera que nosotros tenemos es el pecado, y Cristo ha venido a morir a la cruz por ese pecado y ha hecho el pago, ¿qué falta para que yo sea salvo? ¿Qué falta para que ese pecado no esté más? Lo que confesó acá el etíope, confiar en Dios, creer de todo corazón. ¿En qué? En que soy pecador y que ese pago que hizo Cristo en la cruz es suficiente para limpiar mis pecados. Es un pago a cuenta que está listo para ser acreditado en tu cuenta. Es un pago que es suficiente para pagar el pecado de toda la humanidad, de los que han vivido, de los que viven y de los que vivirán. Solamente que vos tenés que decir sí, quiero, para que ese pago se impute en tu cuenta. Tenemos un saldo negativo frente a Dios, que es nuestro pecado. Ese saldo, ese pago que ya hizo Cristo, tengo que decir sí, quiero que se ponga en mi cuenta, para que se pueda poner ese pago en mi cuenta y mi saldo quede en cero. Yo pueda quedar a cuenta con Dios, pueda quedar en cero con Dios. Y que el día que yo me presente delante de Él, pueda decir, bueno, ¿por qué yo te tengo que dejar entrar al cielo? No hay nada que pueda decir que yo haya hecho. Pero ese día voy a poder decir, porque yo confié en Cristo y el pago que Él hizo en la cruz se puso en mi cuenta. Y ahora mi pecado está pagado, no por lo que yo hice, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Claro que para poder hacer eso uno tiene que reconocer primero de que no podemos ganarlo por nuestra cuenta. Y la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. Son malas las obras, son excelentes, es bárbaro. Es más, es la demostración de que verdaderamente sos cristiano. Pero las obras no salvan. Lo que salva es reconocernos delante de Dios como pecadores y aceptar que ese pago que Cristo hizo en la cruz se ponga en mi cuenta, que Él pague mis pecados, que Él se haga cargo de mis pecados, del pago de mis pecados. Pedirle que sea mi Salvador. Qué curiosidad, ¿no es cierto?, que decir que Cristo es el Salvador del mundo se dice por todos lados, ¿no es cierto? Cristo vino a la cruz a salvar, vino a la tierra a salvar a la humanidad, se dice por todos lados. Y es una gran verdad, Cristo vino a darle la posibilidad a toda la humanidad de ser salva. Pero Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y si vos un día no te has reconocido pecador delante de Dios y le has pedido que sea tu Salvador, no importa si vos estás en el templo, no importa a qué iglesia vayas. El etíope venía del templo. No importa si conocés de las Escrituras, si lees la Biblia regularmente. El etíope venía leyendo las Escrituras, pero no era salvo. Importa que un día aceptemos a Cristo como nuestro Salvador y le pidamos que sea nuestro Salvador y confiemos en la obra que Él hizo. Ya terminando, vamos a orar a Dios. Y como señal de respeto a Dios, vamos a inclinar todos nuestros rostros para hablar con Dios, con el Creador del universo. Y así como el etíope en un momento confesó a Dios, confesó delante de Felipe que sí, que confiaba en Cristo,
Personas que hoy están acá puede ser que nunca le hayan pedido a Cristo que sea su Salvador. No importa cuánto tiempo hace que estás en la iglesia, si venís a esta, a otra, lo que sea. Lo que importa es que en un momento vos puedas decirle a Dios que te reconoces pecador y que aceptás que Él sea tu Salvador. Entonces yo voy a hacer una oración y si nunca lo hiciste y genuinamente lo querés hacer, podés hacerlo en silencio, en tu mente, pero sabiendo que le estás hablando a Dios. Entonces decía así: Señor Dios, decile así: Señor Dios, reconozco que soy pecador y que ese pecado me separa de ti. Decile así, en silencio, en tu mente: Señor Dios, reconozco que soy pecador y que ese pecado me separa de ti. Entiendo, Señor, que has venido a la cruz a pagar mis pecados. Acepto, Señor, ese sacrificio que hiciste por mí. Te acepto como mi Salvador. Te pido que entres en mi corazón y perdones mis pecados. Y si todavía con las cabezas inclinadas, si has hecho eso, si le has dicho en este momento a Dios que querés que sea tu Salvador, te pido que ahí en silencio, con las cabezas gachas, levantes tu mano para que podamos orar y dar gracias a Dios por eso. ¿Alguien en esta mañana que acepta a Cristo como su Salvador personal? Sí, gracias a Dios. ¿Alguien más? Señor, agradecidos estamos en esta mañana por poder estar reunidos en tu nombre, por poder, Señor, tener las Escrituras en nuestras manos, la palabra tuya, Señor, todo tu consejo, todo lo que tú nos quieres comunicar a nosotros para que podamos llegar a tener una relación real y genuina contigo. Gracias por este tiempo, Señor, de bautismos, donde varios jóvenes que un día han hecho esta oración que hemos invitado a hacer, hoy quieren expresarlo de una manera pública para mostrar, Señor, que tú estás en sus vidas. Gracias por este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.